Vamos a dar comienzo en esta mañana. Seguimos, ¿verdad?, en este famoso Sermón del Monte. Tenemos ya varios tiempos, amén. Pero hermano, estamos aquí para escudriñar la palabra, amén. El propósito no es abarcar este libro y brincar al otro libro y brincar al otro libro. Amén. Está bien todo eso, pero el propósito principal es que escudriñemos la palabra. Y escudriñar es observar detalladamente, con cuidado, los detalles. Amén. Y eso es lo que queremos hacer, examinar, ¿verdad?, cuidadosamente lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Amén. Porque de por sí nosotros como seres humanos, ¿verdad?, batallamos para, ¿verdad?, muchas veces entender estas cosas que son espirituales, ¿verdad? Entonces, si nosotros pasamos por la palabra de Dios muy superficialmente, muchas veces eso nos priva de poder tener un entendimiento que venga a verdaderamente obrar en nuestros corazones para transformarnos y para ayudarnos a vivir de la manera que Dios le agrada. Amén. Entonces, por eso aquí en este lugar buscamos escudriñar la palabra y yo le pido a Dios que me dé sabiduría. Sé que hay maestros que Dios los usa grandemente, tienen una facilidad para explicar todo de una manera que es fácil de entender. A mí no se me da tanto eso, pero le pido a Dios que me ayude, porque ese es el deseo de mi corazón, que aquí, como en esta iglesia, podamos entender la palabra. ¿Para qué? Para tener conocimiento solamente, no, para ponerla por obra en nuestras vidas, para que nos ayude a estar más cerca de Cristo, como decíamos, porque si no le conocemos, ¿verdad?, si no sabemos su voluntad, si no entendemos lo que Él quiere de nosotros, entonces va a ser difícil, amén, caminar cerca de Él. Entonces, ese es el propósito, de alguna manera, escudriñar su palabra, mirar detalladamente qué es lo que nos dice y cómo se aplica a nuestras vidas, para después de salir aquí, pedirle al Espíritu Santo ayuda para que nos ayude a ponerla por obra, amén. Ese es el propósito, hermano. La palabra dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y también Jesús, que dice que Él iba a considerar sabio, ¿verdad?, aquella persona que no solamente lo oía, lo que decía, sino que lo ponía por práctica. Amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y solamente nos pasa de un oído a otro, o la almacenamos solamente en el cerebro, pero no llega al corazón y no buscamos vivirla afuera en nuestro diario vivir, pues entonces, hermano, dice la palabra que entonces no estamos siendo sabios como Cristo quiere que seamos sabios. Amén. Y la Biblia nos dice que ya no andemos como andan los necios. Los necios son aquellos que ignoran el consejo de Dios, que ignoran sus mandamientos, que ignoran su palabra. Y así estábamos nosotros antes de venir a Cristo Jesús. Amén. Dice, ya no andes como los necios, dice ahí en Efesios, sino ahora andar como los sabios. ¿Y de dónde viene esa sabiduría para nosotros? Viene de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Amén. Y dice, si alguno es falto de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios y Él con gusto nos la va a dar. Él no va a decir, ya te di ayer, ¿para qué quieres otra vez mañana? No, o sea, hoy, Él con gusto lo va a hacer. Y su sabiduría está aquí, hermano. Su sabiduría no es para enorgullecer a nadie, sino es para, ¿verdad?, hacernos ver exactamente quiénes somos, quién es Dios, cuál es nuestra necesidad y cómo debemos de vivir. Amén. Entonces, ese es el propósito de estar aquí estudiando, escudriñando su palabra. Y digo, estamos en el Sermón del Monte, que nos ha estado enseñando cosas preciosas, hermano. Primeramente, ¿verdad?, que nos muestran cuál es la diferencia entre pertenecer y no pertenecer al reino de Dios. Amén. Que nos muestran, hermano, cuál es la diferencia entre una religión y una relación con Dios. Amén. Y eso, hermano, es glorioso, porque que a ti y a mí se nos revele esta verdad, hermano.
tiene que ver con tu vida eterna y mi vida eterna. No es cualquier cosa, hermano. Aquí muchas veces ponemos mucho énfasis y cuidado en, en- en los detalles que nos pueden perjudicar de alguna manera, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Entonces, y esta vida va a pasar. Pero la vida eterna muchas veces, algo que va a ser por la eternidad, nos descuidamos, hermano. Entonces, por eso, hermano, es la importancia de entender todo esto. Y es lo que Jesús, ¿verdad? En este glorioso sermón enseña la diferencia, ¿verdad? De lo que es la verdad de Dios y lo que es solamente las opiniones y las creencias de los hombres. Amén. Y entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién le vamos a creer? A Dios. Amén. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder experimentar la vida eterna, la gloria de Dios, la presencia de Dios Padre, ¿verdad? Por la eternidad, si no, ¿verdad? Pone su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es la única. No se trata de, esta iglesia, Capilla Calvario, es la que te va a dar salvación. No. Puedes estar aquí y tú puedes estar perdido si no has nacido de nuevo. No es la denominación, no es nada de eso, es Cristo Jesús. Aquí predicamos a Cristo Jesús, hermano. A Cristo Jesús. No somos ni la iglesia de Capilla Calvario, la iglesia de Asambleas de Dios, la iglesia de esto. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo, hermano. Entonces es importante, ¿verdad? Esto que el Señor Jesús nos revela, que nos enseña y nos muestra y nos ayuda para que nosotros hagamos una decisión y esa decisión pueda ser, ¿verdad? Llevarnos a un resultado glorioso, de llevarnos a la presencia de Dios por la eternidad, pero aparte ayudarnos a vivir esta vida, que es muy difícil vivirla, amén. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Y pues Jesús está enfrentando, hermano, a la falsa espiritualidad, está enfrentando a la religión sin relación, y por eso seguimos del capítulo 6, que es del versículo 1 a 18, donde trata sobre la verdadera espiritualidad, hermano. Y hemos tocado varios temas, pero estamos viendo, ¿verdad?, sobre la oración que Jesús está enseñando, cómo nosotros debemos orar correctamente para que glorifique a Dios. Amén. Y estamos en la enseñanza número 5 y sigue siendo orar con entendimiento, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Añadimos al título, ¿verdad? Vamos a estar viendo sobre la frase venga tu reino. Entonces, seguimos en lo que es Jesús y la verdadera espiritualidad. Seguimos en la clase 5 orando con entendimiento, pero vamos a tratar con esa frase de venga tu reino. Y vamos a orar para agarrar todo el contexto una vez más, el capítulo 6, versos 5 al 13. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento alto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Pedimos que en esta mañana nos sigas bendiciendo. Creemos que tu presencia está aquí por medio de tu Espíritu, Señor, y pedimos que sigas ministrando nuestras vidas, que bendigas tu palabra y que abras nuestros corazones para recibirla, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, hermano, estamos tratando con la oración del Padre y hablamos que esta oración es un modelo que Jesús está dando a sus discípulos como una base para ayudarnos a comunicarnos con Dios de la manera correcta y de la manera eficaz. Amén. Hemos visto en las clases anteriores que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no nada más es orar o repetir cosas, es orar sinceramente, es orar envolviendo el corazón y la mente, pero también es saber cómo orar. Por eso es orar con entendimiento, y es lo que Jesús está tratando de hacer aquí, ayudarnos a entender cómo debemos de orar. En sí, no es que tengamos que repetir constantemente esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, y sea algo que así sea la única manera que oramos, aunque podemos hacerlo en ocasiones y no tiene nada de malo. Pero no es el propósito de Jesús al darnos este modelo de oración, sino es una base para que nosotros podamos de alguna manera entender cómo comunicarnos con Dios de una manera correcta y eficaz que le dé gloria a Dios. Amén. Entonces, algo importante que entender, hermano, es que alguien dijo, la oración para el cristiano, ¿okay? Porque, como digo, esta oración del Padre Nuestro, este modelo que Jesús no lo puede hacer alguien que no es cristiano, porque le digo, no se trata de repetición, envuelve el corazón, ¿verdad? Y todo su ser. Entonces, alguien dijo que la oración para el cristiano es como el respirar para todo ser humano. La oración para el cristiano es como el respirar para todo ser humano. ¿Qué tan seguido usted respira? ¿Cree usted que necesite respirar? ¿Qué pasa si no respira? Se muere, ¿verdad? Entonces, la oración, hermano, debería ser para todo cristiano algo constante y algo natural. Usted se pone a decir, oh, tengo que respirar, tengo que respirar a tal hora. No, el respirar para usted es algo natural, amén. Es algo natural, no es algo forzado, es algo que naturalmente usted hace y es algo constante, aparte de natural. La oración para nosotros debería ser de esa manera, algo natural y algo constante. ¿Por qué? Porque si no respiramos, ¿qué pasa? Nos morimos, amén. Entonces, hermano, nosotros como creyentes, si no oramos, entonces va a ser imposible que podamos vivir la vida, ¿verdad?, que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque hemos recibido, ¿verdad? Dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino ¿a qué? A dar vida y vida en abundancia. Entonces, esa vida que Cristo nos ha dado en abundancia, aún en este mundo la podemos empezar a vivir, no hasta que lleguemos a su presencia. Podemos empezar a disfrutar y experimentar aquí, pero es imposible que nosotros podamos vivirla, disfrutarla, hermano, podamos vivir para el propósito por el cual fuimos criados, podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida si nosotros no estamos orando. Así es de importante la oración para ti. Y tenemos que tomar conciencia. Y hemos hablado que Jesús nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Él vivió una vida de oración. Él apartaba tiempo, a pesar de que estaba ocupado todo el tiempo, él apartaba tiempo para orar porque él sabía que era, ¿verdad?, la oración era muy importante y era la manera también de alguna manera de presentarse al Padre y pedirle que se hiciera su voluntad, porque su carne también, ¿verdad?, de alguna manera, pues se dolía, su carne de alguna manera batallaba en su humanidad, pero era la manera de ir al Padre, de renovarse, de fortalecerse, de rendirse, de negarse a sí mismo. Y es lo que tú y yo muchas veces andamos, nuestro orgullo, nuestra rebeldía y todas esas cosas que ya son parte de nuestra carne, que luchamos con ella, pues andan por acá arriba. ¿Por qué? Porque no estamos orando, porque no estamos buscando a Dios como debe de ser. Amén. Entonces,
Hemos visto que Jesús dice que la oración no se trata solamente de hablar por hablar, repeticiones, ¿verdad? Repitiendo cosas que no sentimos ni realmente meditamos en nuestro corazón o en nuestra mente. La oración debe ser sincera, eso lo vimos. La oración debe ser con entendimiento, es lo que estamos viendo. La oración correcta, hermano, tiene su enfoque, también es otra cosa que vemos en Dios y en su gloria. Cuando nosotros oramos, el primer objetivo es, ¿verdad?, que Dios sea glorificado. No se trata de mí ni de ti, se trata de la gloria de Dios. En su misericordia, en la oración también, Dios nos permite ir con nuestras necesidades, ¿verdad? Porque Él sabe que tenemos necesidades, pero lo primero que tú y yo tenemos que es que se trata de Dios, la gloria de Dios, primeramente antes que nosotros mismos. No se trata, tenemos a Dios como le digo, un Aladín, así se dice, que, que nos esté concediendo todo lo que necesitamos, y si no nos concede ya nos enojamos con Dios, o Dios no vive, o Dios ya se me olvidó, se enojó conmigo. No, no se trata de eso. No podemos acercarnos a Dios de esa manera. Debemos acercarnos a Dios reconociendo que Él es digno de toda gloria y de toda honra. Que por encima de mis planes y mis necesidades está la gloria de Él, está su plan perfecto de Él por encima de todo eso. Esa es la mentalidad y el corazón correcto que tú y yo nos debemos de. Y decir, Señor, hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta y es lo mejor para mi vida. Amén. Yo confío en ti, Señor. Por eso entonces Jesús nos dice, cuando ores, no ores como los hipócritas. Cuando oren, oren de esta manera. O sea, lo que está diciendo Jesús es para que tu oración sea eficaz, para que tu oración glorifique a Dios, ¿verdad? Pon atención a mi instrucción para que oren correctamente, y así su oración agradará al Padre, le glorificará, y al mismo tiempo sus vidas cosecharán, o sea, nuestras vidas, el resultado de tener una verdadera comunión con Dios, amén, a través de la intimidad de su presencia. Vamos a cosechar ese resultado. Pero si no, si nosotros nada más repetimos palabras por repetir, si nosotros verdaderamente no entendemos cuando nos acercamos a Dios qué es lo primero, pues entonces nos vamos a levantar de alguna manera frustrados, sin deseos de volver a hacerlo, porque realmente fue un acto mecánico y religioso, que se trató de mí y no de Dios. Y cuando la cosa se trata de mí y no de Dios, pues obviamente no voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Amén. No voy a oír su voz, como decía el canto. No voy a ser movido en mi interior. Y eso pues es difícil. No voy a poder llenarme de lo que Dios ha venido a darnos para que podamos vivir esta vida en Cristo. Esta verdad, hermano, que Jesús nos enseña a través de la oración, debería crear en nosotros el deseo sincero de aprender cómo orar y de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Los discípulos le dijeron después de ver a Jesús orar todo el tiempo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y ese debe ser tu deseo y mi deseo. Pedirle al Espíritu Santo. Dice que Él está aquí para guiarnos, para ayudarnos. Jesús dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, sino el Espíritu Santo va a venir y los va a guiar a toda verdad, y los va a dirigir, y les va a enseñar, y les va a redarguir, y les va a corregir, y Él va a estar al lado de ustedes para ayudarles a caminar esa vida que yo les he dado. Pero nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Entonces debe haber ese deseo sincero. Si no hay ese deseo sincero, al entender lo que Jesús nos está diciendo y nos proponemos a pedirle que nos ayude a enseñar a orar, y nos proponemos y nos disciplinamos a hacerlo, no es algo fácil. La carne no quiere hacerlo. No quiere. Si tú vas a esperar que, no te digo que nunca, hay veces que, sí, pero la mayoría de veces estás luchando con la carne y no hayas que buscar como pretexto para no tener tiempo. Porque así somos nosotros. Buscamos cualquier pretexto para no. Pero el que la pierde es uno. La verdad. Tú y yo vamos a batallar si no oramos.
Entonces Mateo 6:9, y los veíamos la semana pasada, dice, vosotros pues oraréis así. Jesús dice esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué nos enseñaba esto? Primeramente, que cuando nos acercamos en oración, tenemos que reconocer que nos estamos acercando a nuestro Padre. No es un Dios lejano, no es un Dios, ¿verdad?, que no tiene ninguna relación con nosotros como los falsos dioses, sino es nuestro Padre, y Él quiere que nos acerquemos a Él con confianza. Se identifica como Padre con nosotros porque nosotros de alguna manera nos relacionamos con esa palabra por nuestros padres humanos y sabemos que hace un padre normal con sus hijos. Y eso nos debe de ayudar a acercarnos con confianza, no con temor. Claro, si hay una cosa que tú sabes que has ofendido a Dios, tienes que pedir a Dios que te perdone, entrar con un corazón arrepentido, pero no puedes entrar con temor, tienes que entrar con confianza, ¿verdad? Confiadamente al trono de su gracia. Otra cosa que veíamos es: santificado sea tu nombre. ¿Qué nos dice esto? Que aunque podemos tener la confianza que Dios es nuestro Padre, que quiere ayudarnos, que quiere el bien para nosotros, no debemos de perder de vista que tenemos que respetarlo, que tenemos que temerle, un temor reverente, saber que Él es santo, que Él es Dios, que Él es fuera de todo esto, hermano, y que tenemos que acercarnos a Él con respeto, con reverencia, y tenemos que reconocerlo, tenemos que honrarlo, alabarlo, adorarlo y vivir una vida, hermano, conforme, ¿verdad?, sus mandamientos. ¿Para qué? Para que su nombre sea santificado en nuestros corazones, hermano. Y también debemos de desear que aquellos que no están en Cristo, es más, todo el mundo reconozca la gloria y la santidad de Dios. Eso es: santificado sea tu nombre. Amén. Bueno, en esta mañana estamos viendo el versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta es la tercera petición que vemos aquí: venga tu reino. ¿Qué quiere decir venga tu reino, hermano? ¿Qué está tratando de enseñarnos Jesús aquí cuando nos dice que oremos de esta manera? Bueno, cuando Jesús menciona reino, primeramente, hermano, es importante que tú y yo, ¿verdad?, entendamos, y es importante establecer de qué reino está hablando Jesús. Amén. Lo primero que viene a tu mente y a mi mente cuando oímos la palabra reino, hermano, ¿verdad?, pues estamos pensando en un dominio territorial donde los habitantes de ese pueblo, de esa ciudad o de esa nación están sujetos a un rey. Eso es lo que se nos viene a nosotros como humanos inmediatamente cuando oímos la palabra reino. Por ejemplo, pues sabemos tantos imperios y reinos han habido durante la historia del hombre, por mencionar algunos: el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano, grandes imperios que tuvieron, ¿verdad?, poder, que sometieron a pueblos, los conquistaron y ejercieron poder sobre ellos, y eso por decir algunos, ¿verdad? Estos imperios, hermano, como le digo, sometieron y gobernaron sobre muchos territorios, ¿verdad? Y los obligaban a sujetarse bajo su voluntad, sus leyes, por medio de que de la fuerza y por medio de las armas. Amén. Ese es un reino terrenal. Pero ¿de qué reino está hablando Jesús cuando dice venga tu reino? Entonces, ese concepto, como le digo, es el concepto de la mente humana. Aún los judíos tenían ese concepto cuando oían del reino, amén. Tenían eso en su mente. Y aún no solamente, ya cuando Jesús estaba aquí, vemos a los discípulos, ¿verdad?, que tenían de alguna manera el mismo pensamiento respecto al reino de Dios. Ahora, pero el reino de Dios, hermano, es importante que entendemos que no es como los reinos terrenales. No tiene nada que ver con un reino terrenal, el reino que Jesús está hablando aquí. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo, ¿verdad?, enjuiciado de alguna manera, y Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús dice, respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero dice Jesús, pero mi reino no es de aquí. Jesús no está hablando, cuando dice venga de tu reino, de un reino terrenal, amén. Entonces, el reino de Dios del cual Jesús está hablando aquí no se refiere a un territorio geográfico,
como le digo, esos imperios que conquistaron, ¿verdad?, territorios geográficamente y impusieron su poder sobre ellos. No está hablando Jesús de eso, no se refiere a eso, sino Jesús se refiere, cuando dice reino, a soberanía y a dominio. Amén. Soberanía, sabemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, se está refiriendo a soberanía y dominio. Y esto, hermano, este reino que Jesús está hablando, ¿verdad?, podemos verlo en diferentes maneras. ¿Ok? Primeramente, este reino que Jesús menciona es un reino universal y es un reino soberano sobre toda su creación, personas y acontecimientos. Sabemos que todo lo que existe fue creado por Dios y todo lo que pasa de alguna manera está bajo la soberanía de Dios. Nada se escapa de su soberanía, amén. Él es soberano. Entonces, el reino que Jesús está hablando aquí es un reino universal y soberano sobre toda su creación, personas y acontecimientos. Lo que pasa, nada, pues, ¿por qué pasó esto? No, Dios no lo agarra nada de sorpresa. Él está bajo control de todo esto, como soberano Dios que es de toda su creación. Ahora, pero a la misma vez, cuando Jesús menciona reino, también tiene una dimensión espiritual actual en esta tierra. Una dimensión espiritual actual en esta tierra, la cual también al final de los tiempos va a traer como resultado la promesa que Dios ha dado desde el Antiguo Testamento y la reafirma en el Nuevo Testamento, que va a ser, ¿verdad?, el establecimiento del reino terrenal, ¿verdad?, de Cristo aquí en la tierra. Y eso se va a hacer en la segunda venida de Cristo, amén. Entonces, hermano, ¿a qué nos referimos cuando decimos que es un reino universal? Bueno, si va conmigo a Salmo 145, 13. Salmo 145, verso 13. Me dice con un amén. Dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas, ¿qué?, las generaciones. Ahora vea conmigo al Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Dice Salmo 103, verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, ¿qué?, domina sobre todos. Entonces, hermano, en una manera, no hay nada en todo el universo que esté fuera de, ¿verdad?, su soberano control de Dios. No hay nada. Y a eso le llamamos, ¿verdad?, su reino universal, hermano. De esa manera se establece y su reino, ¿verdad?, universal sobre toda su creación. Pero a la misma vez, como decía, ¿verdad?, anteriormente, actualmente ese reino que Jesús está refiriéndose aquí está presente en una dimensión espiritual en esta tierra, ¿verdad?, en este tiempo. Ahora, no toda la creación de Dios, hermano, le reconoce. No toda su creación se rinde ante su gobierno por su propia voluntad, y eso lo vemos. Hay, en los tiempos, hay seres humanos, ¿verdad?, que son creación de Dios, pero se resisten a reconocerlo como su hacedor, amén. Se resisten a rendirse, ¿verdad?, por su propia voluntad a Dios y darle la gloria. Entonces, por eso es que actualmente también ese reino existe en una dimensión espiritual en esta tierra, amén. ¿Cuál es ese? Su reino espiritual no se establece por la fuerza, así como los reinos terrenales, ¿verdad?, sino es algo voluntario. Y el territorio de este reino, si se pudiera decir así, es el corazón del hombre, amén. Este reino espiritual que en este tiempo está aquí, se establece en el territorio
que es el corazón de cada ser humano que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, ese reino espiritual, hermano, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? De alguna manera su nacimiento cuando un ser humano, el cual la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores, amén, reconoce eso, que es un pecador, y reconoce que no hay nada en él que pueda agradar a Dios, que pueda justificarlo delante de Dios, y reconoce que por su condición necesita un Salvador. Y es cuando él cree que Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, es el único que puede salvarlo. Ahí comienza a establecerse ese reino espiritual en cada corazón. Y Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué dice? Es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es aquel que reconoce su pecado. Aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual, aquel que reconoce que no hay nada bueno en él y que necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios y necesita a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, de los cielos. Entonces, hermano, el reino que Jesús está hablando se establece espiritualmente en cada corazón que reconoce su pecado, que reconoce su necesidad de una regeneración espiritual, que reconoce que está muerto espiritualmente por su pecado, está separado de Dios, hermano, y que esa regeneración, ese nuevo nacimiento, esa salvación solamente puede ser producida por medio del Espíritu Santo, hermano, el cual purifica el alma y produce ese nuevo, ¿verdad?, nacimiento espiritual que la Biblia nos habla. Porque Jesús es claro y le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no Jesús primeramente, ¿verdad?, viene a reinar en tu corazón, no puedes ser parte del reino de Dios. Entonces, hermano, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13. Cuando el reino de Dios es establecido en el corazón de un ser humano pecador que se arrepiente, que le pide perdón a Dios y que entrega su vida a Cristo, esto es exactamente lo que sucede, lo que dice aquí en Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13. Está después de Filipenses y antes de Tesalonicenses. Capítulo 1, verso 12 y 13. Amén. Dice el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha ¿qué? Trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Es el reino que está hablando Jesús. Ese reino se establece en cada corazón de cada ser humano, como les digo, que sinceramente abre su corazón a Jesucristo y reconoce su necesidad de salvación. Ahora vemos entonces que el reino que Jesús menciona es un reino universal, pero también vemos que de alguna manera tiene una dimensión espiritual, ¿verdad? En la actualidad, y ese reino se establece, ¿verdad?, no a la fuerza, sino por voluntad propia, cuando alguien rinde su corazón para que Cristo more en ese corazón, amén. Pero también vemos en la palabra de Dios que así como la palabra nos da testimonio del reino de Dios soberano y universal, y nos da también testimonio de la dimensión espiritual actualmente de ese reino en la tierra, en cada corazón del hombre, también las escrituras nos dejan ver, hermano, y nos dejan en claro que al final de los tiempos, cuando venga Jesucristo una vez más, hermano, a este mundo, va a establecer su reino terrenal, el cual Dios ha prometido, hermano, desde el Antiguo Testamento y lo reafirma ahora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces entendemos esa parte, amén.
Apocalipsis 11:15. Esto es, hermano, para que entendamos la oración que repitió Jesús, que le está enseñando a los discípulos, ¿verdad? Es, venga a tu reino, y podemos quedarnos con eso nada más. Pero como le digo, se trata de escudriñar la palabra de Dios para entender qué quería decir Jesús por medio de esto, para que nos ayude a nosotros orar con entendimiento. Amén. Entonces, Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Sí, los reinos del mundo, está hablando aquí en la tierra. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Y él qué? Reinará por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, ¿cuándo va a suceder esto? En el milenio. Cuando Cristo reine por 1000 años, ¿verdad? En su regreso a esta tierra. Ya no va a venir a ser escupido, ya no va a venir a ser latigado, ya no va a venir, ¿verdad? A ser crucificado, va a venir ahora con poder y a reinar en gloria. Amén. Entonces ahora sí, ya no va a ser algo que, ¿verdad? Va a ser voluntario o algo que, ¿verdad? Si queremos, ¿verdad? Aceptar. Ahora Él va a ejercer su reinado como lo que es, el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Lucas 19:11. Lucas 19:11. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos, refiriéndose a los discípulos, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, su su mentalidad, su concepto sobre el reino de Dios, como le digo, era un concepto de un reino terrenal, ¿verdad? Era un reino que se iba a establecer a la fuerza y era un reino que iba a pasar en ese momento que Jesús estaba ahí. Pero ahora, por medio de la palabra, estamos viendo que ese reino que Jesús menciona lo podemos ver como un reino universal, lo podemos ver como un reino que de alguna manera está estableciéndose espiritualmente en esta actualidad en los corazones, y también como un reino que en el futuro va a establecerse aquí en esta tierra cuando Jesús venga y reine. Amén. Entonces, la consumación del reino de Dios en su totalidad aquí en la tierra es una realidad futura, la cual todo cristiano debe anhelar. Es lo que tú y yo debemos de. Cada vez que nosotros participamos en la Santa Cena, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, pero a la misma vez también recordamos que Él prometió venir otra vez. Y nosotros como creyentes debemos de estar deseando que sea hoy, hermano. Si tú y yo, en vez de desear que sea hoy, no vengas, son unos 200, o a veces cuando estaba uno joven, ¿verdad? No, primero quiero casarme. O sea, uno verdaderamente debe de anhelar que el regreso del Señor Jesucristo sea hoy. Porque ¿qué va a pasar? El sufrimiento, la enfermedad, el pecado, todo eso se va a acabar, hermano. ¿Y cómo va a ser menos, verdad, glorioso eso que lo que estamos viviendo? Si hoy en día son puras aflicciones, amén. Puro luchar. Y por eso necesitamos estar a los pies de Cristo Jesús, amén. Entonces, hermano, la consumación del reino de Dios en su totalidad aquí en la tierra es una realidad futura, la cual todo cristiano debe anhelar y debe de orar para que se lleve a cabo lo más pronto posible. Eso debe ser, en tu oración debemos, Señor, ven ya, Señor. Ven ya, Señor, a reinar. Para que todo el mundo, toda tu creación, todo ser humano, todo esté sujeto a ti, porque tú eres Rey justo, tú eres Dios bueno, tú eres Dios santo. Hermano, aquí hay reyes que son injustos, hay gobernantes que, hermano, lejos de pensar en ti y en mí y en la sociedad, solo piensan en ellos y cómo enriquecerse, pero es el Rey de Reyes, Jesucristo, no es así. Amén.
Entonces, hermano, debe haber un anhelo y debemos de orar para que su reino pase ya. Entonces, hermano, ¿qué nos lleva a todo esto que les acabo de decir? Bueno, cuando tú y yo oremos, debemos, y cuando decimos, venga tu reino, hermano, estamos orando y debemos de orar de esta manera. Decir venga tu reino es orar para que se cumpla el plan eterno de Dios. De alguna manera, orar venga tu reino es de alguna manera orar para que el plan eterno de Dios se cumpla y que Cristo regrese, hermano, y reine como lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Pero si, hermano, Él no es tu Rey en tu corazón, si Él no es tu Señor, si tú nada más lo quieres como Salvador, pero no quieres que Él mande en tu diario vivir, entonces, hermano, pues lejos va a ser de que estés orando tú, ¿verdad? Para que su voluntad y su plan eterno se haga ¿verdad? Como Él lo determinó. Entonces, para que nosotros podamos orar así, conforme a la oración que Jesús nos está enseñando, primeramente Él tiene que ser nuestro Rey, Él tiene que ser nuestro Señor. Tenemos que estar rendidos a Él, bajo su señorío, amén. Esto, hermano, de orar sobre el plan de Dios que se lleve a cabo debería de ser prioridad en nuestras oraciones. Pero la verdad es que muchas veces, hermano, nuestras oraciones solo giran alrededor de nuestras necesidades, siendo honestos. Pensamos en la oración nada más como un medio, ¿verdad?, para pedir por nosotros, y se nos olvida el plan eterno de Dios. Se nos olvida la voluntad de Dios, hermano. Y solo usamos la oración para que de alguna manera solucione nuestros problemas, que le digo, hay su lugar para eso, pero no podemos hacerlo a un lado lo más importante, amén. Entonces, tenemos que tener cuidado que las oraciones no giren solamente alrededor de nosotros y de nuestras necesidades. No puede ser, hermano. Tenemos que pedir. Yo daba testimonio el martes cómo estaba mi hija enferma en el hospital y se siente uno impotente que está gritando de dolor, hermano, y que no le hace nada, y pues tú ahí viendo que está sufriendo y por un lado está embarazada y aparte gritando el dolor, y Señor, pues clamas a Dios que te ayude y que haga un milagro. Tú confías, has visto su mano poderosa. Y Señor, yo voy a declarar tus maravillas, seguiré declarando que tú eres Dios maravilloso, bueno, tan agradecido. Hermano, hay lugar para eso, pero si eso se vuelve mi oración nada más, ¿verdad?, de pedir y pedir y pedir, se vuelve un común denominador, ¿verdad?, en todas mis oraciones, hermano, y nunca tengo en mi corazón ni hago mención del reino de Dios, hermano, en mis oraciones, entonces eso enseña la falta de entendimiento para lo que es la oración. Eso enseña la falta de entendimiento para lo que es, ¿verdad? Entonces, o enseña la falta de entendimiento que no sabemos cómo orar, o también puede enseñarnos, hermano, qué lugar ocupa el reino de Dios en nuestro corazón. Amén. Son dos cosas. O es falta de entendimiento, o es que el reino de Dios verdaderamente no es importante para nosotros. Nosotros estamos enfocados como los que no conocen a Cristo en esta tierra, en las cosas de aquí, y las cosas de Dios cuando tenga chance. Amén. Entonces, hermano, orar venga a tu reino es orar y pedir que las personas se conviertan a Cristo. Es suplicar a Dios que salve a los perdidos, que los rescate de las tinieblas y del gobierno de Satanás. Es llevar el evangelio, ¿verdad?, llevar las buenas nuevas de salvación en toda oportunidad posible a los perdidos para que vengan al arrepentimiento y así más pronto Jesús venga a reinar aquí en la tierra, hermano. Porque todo va conectado. Entonces, orar venga a tu reino, no es venga a tu reino, no, envuelve todo esto. Envuelve que el plan de Dios se lleve a cabo, de pedirle a Dios que su plan se lleve a cabo, porque creo que su plan es perfecto, es bueno, ¿verdad?
Y también envuelve, hermano, orar por las personas que todavía no aceptan a Cristo, por los que están perdidos, hermano, por los que están como nosotros estábamos antes, amén. ¿Por qué? Porque entre más rápido se convierta hasta la última persona que va a ser convertida, más rápido el reino de Dios se va a establecer aquí. Amén. Mateo 24:14, vaya conmigo. Me dice con amén. Mateo 24:14 dice, y será que predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio de todas las naciones. ¿Y entonces qué pasará? Vendrá el fin. Cuando habla del fin, de alguna manera está hablando de cuando Jesucristo va a venir una vez más, amén, a establecer su trono, ¿verdad? Su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando el último de los convertidos, hermanos, sea salvo bajo el plan de Dios, entonces el reino de Dios va a establecerse en la tierra como es en el cielo, amén. Así es como Cristo viene a reinar espiritualmente primero en el corazón, ¿verdad? Primeramente en el corazón, y de esa forma su reino viene y se expande en la tierra. Orar, venga tu reino, es orar que Cristo gobierne en los corazones, pero al mismo tiempo también oramos que el día que Dios ha determinado para que Jesús reine sobre todo y todos, como lo hacen los cielos, venga y se lleve a cabo lo más pronto posible. Orar que venga tu reino es orar y pedir por la derrota de Satanás, es pedir que la victoria del reino de Dios sea culminada por completo para que así como Dios reina en los cielos, también reine aquí en la tierra. Cuando oramos, venga tu reino, también estamos orando que Jesús gobierne nuestro corazón, tome el control de nuestras vidas para que nos ayude a buscar primeramente las cosas del reino de Dios. Fíjese todo lo que envuelve. Y hay, hermano, oyendo comentaristas, y esto tiene mucho, solamente estoy tratando de simplificarlo lo más, pero abarca todo esto, hermanos. Por eso le digo, no es una repetición que tenemos que repetir mecánicamente, sino es una base para que nosotros oremos correctamente, sepamos cómo presentarnos a Dios en nuestra oración. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, estamos orando que Jesús gobierne nuestro corazón, porque ¿cómo vamos a pedirle que gobierne en los corazones de los demás y no en mi corazón? Amén. Entonces, y tome el control de nuestras vidas. Y eso es lo difícil muchas veces. Nos resistimos a que Él tome el control de nuestras vidas. Le damos una parte solamente, pero no queremos que Él tome el control completamente de nuestras vidas. Entonces, orar que venga tu reino es cederle el control de nuestras vidas para que nos ayude a buscar primeramente las cosas del reino de Dios, porque la carne quiere lo que no, ¿verdad?, glorifica a Dios, lo que no tiene que ver con el reino de Dios. La carne quiere lo temporal, lo terrenal. Amén. Entonces, si cedemos nuestro corazón y cedemos nuestra vida para que Jesucristo tome control, entonces, ¿verdad? Eso de alguna manera nos va a ayudar para que pongamos como prioridad las cosas del reino de Dios. O sea, que el reinado de Jesús en nuestro corazón se manifieste en lo exterior a través de mi obediencia y sometimiento a su voluntad. Hermano, la realidad es que Jesucristo es tanta sabiduría la palabra de Dios. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso nos ayuda tanto, hermano. Muchas veces yo no necesito preguntar ni interrogar a nadie cómo anda su corazón y dónde están sus prioridades. ¿Por qué? Porque sus hechos lo enseñan. Uno lo único que tiene que hacer es observar su vida, observar sus prioridades,
Y eso dice dónde está su corazón. Amén. Entonces, hermano, el reinado de Jesús en nuestro corazón, si verdaderamente está reinando en nuestro corazón, debe manifestarse exteriormente en lo que hacemos, en lo que es en la obediencia y el sometimiento a su voluntad. Si yo ando haciendo con mi vida lo que yo quiero y estoy diciendo que Jesús es mi Señor y es mi Rey, pero todavía yo ni siquiera paso mis decisiones ni lo que voy a hacer porque, ¿verdad?, por su consejo, su voluntad, pues entonces, hermano, de alguna manera eso pues va a mostrar verdaderamente quién está reinando en mi corazón. Digo, puedes ser salvo, puedes haber nacido de nuevo, ser parte del reino, pero también puede ser que, ¿verdad?, en tu corazón en este momento no está reinando Jesús como debe de reinar. ¿Y qué te va a contestar a ti si Jesús, tú solo hazte esa pregunta? ¿Está reinando Jesús en mi corazón? Bueno, examínate. Examínate tú solo. ¿Conforme a qué te vas a examinar? ¿Conforme a lo que yo digo o como lo que otros? No, examínate con la palabra. Su palabra es un espejo. Y es por eso que muchas veces no la queremos leer, porque nos vemos todo lo que está mal y no queremos. Entonces, examinarnos, hermano. Entonces, hermano, para terminar, el orar y pedir que venga tu reino, en pocas palabras, es orar pidiendo por la salvación de las almas, orar para que Dios tenga el control de nuestro corazón y nuestras vidas, y orar que Jesús venga pronto y establezca su reino de una manera total sobre la tierra, como lo hace Él en los cielos, hermano. Espero que me haya dado a entender y que el Espíritu Santo nos ayude a todos a comprender y a retenerlo en el corazón. Y este es el propósito de escudriñar la palabra de Dios, hermano. Que nos ayude a conocer a Dios y que nos ayude a practicar la vida cristiana que, ¿verdad?, hemos sido llamados a vivir, y que nos ayude, hermano, de alguna manera, dándonos sabiduría en todo lo que hacemos para la gloria de Dios, para no hacer cosas por hacer, amén. No orar por orar, no hacer aquí y hacer allá, nada más por hacer, no. Tiene, hermano, que de alguna manera tenemos que hacerlo con entendimiento, tenemos que hacerlo con sinceridad y tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Una vez más, no tenemos con qué pagarte, Señor, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu favor en nuestras vidas, todo lo que tú haces por nosotros. Te agradecemos en esta mañana, nos has concedido, después de una semana, Señor, tal vez cansada o difícil, con diferentes situaciones en nuestras vidas, en nuestras familias. Nos has permitido venir aquí en este día y poder alabarte, bendecirte, exaltarte. Y también, Señor, nos has permitido escudriñar tu palabra, Señor, y el propósito de escudriñarla es poderla comprender, de tal manera que nos limpie, de tal manera que nos enseñe, de tal manera, Señor, que nos dirija, Padre, por el camino correcto, porque, Señor, ancho y espacioso es el camino de la perdición, dice tu palabra, pero angosto el camino que lleva a la vida. Señor, ayúdanos a no vivir una vida con falta de temor, con falta de reverencia, con falta de respeto a lo que tú eres, a tu grandeza, a tu poder, a tu santidad, a tu eternidad, Señor. Ayúdanos, Padre, para que al mismo tiempo que nos acercamos a ti confiadamente, porque, Señor, sabemos que
tú te complaces en hacer misericordia, que tú sabes que somos polvo y sabes que no somos nada sin ti, Señor, y nos das esa confianza poder allegarnos a ti como Padre. También no nos olvidemos, Señor, que te mereces respeto, te mereces, Señor, honra, te mereces gloria, Señor, y nosotros podamos guardar un temor reverente a tu presencia, a tu persona, Señor. Y que no solamente sea en palabras, sino sea reflejado ese temor, esa reverencia en buscar guardar tus mandamientos. Sabemos que quedamos cortos todo el tiempo, sabemos que seguimos pecando, pero que haya un deseo sincero de obedecerte, Padre. Un deseo sincero de buscar la santidad, un deseo sincero de permanecer en tu verdad, Señor, en tu instrucción. Que tu palabra que nos dice que, Señor, es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para corregirnos, Señor, para instruirnos, Señor, que, Señor, sea eso para nosotros, Padre. Esa sabiduría que nos ayude a hacer tu voluntad, mi Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que pongas ese sentir, Señor, y nos enseñes a orar por medio de tu Espíritu Santo. Señor, cree en nosotros esa necesidad, así como tenemos la necesidad de respirar, que también sentamos la necesidad, Señor, de orar, que así como nos desesperamos, Señor, cuando no respiramos, así nos desesperemos, Señor, al no estar en una vida constante de oración delante de tu presencia, Padre. Ayúdanos a que sea algo natural y algo constante para poder estar cerca de ti, Señor, para poder oír tu voz diariamente en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús y seamos conmovidos, Señor, en lo interior, para que nuestro caminar busque ser sincero y no solamente, Señor, se vuelva en algo religioso y rutinario, Padre, porque eso es cansado, eso trae vacío, eso trae desánimo. Señor, queremos que los ríos de tu Espíritu corran por todo nuestro ser y nos den la fuerza que necesitamos para enfrentar esta vida, Señor, y seguir firmes en lo que tu palabra nos enseña. Bendice a cada uno de mis hermanos. Conoces tú su corazón, Señor. Te pido que toda apatía, toda indiferencia, toda rebeldía, todo pecado de alguna manera, Señor, sea cortado, quitado y haya un corazón humilde, sincero, dispuesto para seguir, Señor, tu palabra y tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.